Me senté en el último banco, apenas respirando. La capilla olía a madera vieja y a lirios. Ese aroma que se aferra al silencio. Tenía las manos frías y temblaban ligeramente bajo los guantes de encaje negro. Hacía años que no usaba un vestido y mucho menos uno tan formal. Un largo velo me cubría casi todo el rostro, pero aún así mantuve la cabeza gacha. No quería que nadie me reconociera. Todavía no, desde el frente de la sala. Oí a mi hermano menor, Daniel, pronunciar un panegírico. Su voz era fuerte, pausada y teatral, como si estuviera dando una conferencia de prensa. No enterrando a nuestro padre. Reconocí el tono. Era el mismo que usaba al cerrar tratos inmobiliarios. Esa voz siempre le había resultado natural. Papá construyó todo lo que tenemos hoy, decía. Nos enseñó fuerza. Nos enseñó disciplina. Era el pilar de esta familia. Cerré los ojos. ¿Qué familia? ¿Qué fuerza? Lo único que me enseñó fue a sobrevivir cuando quienes más deberían quererte deciden que no cuentas para ellos. Me había desvanecido hacía años. Una desaparición silenciosa. Sin peleas, sin últimas palabras, solo silencio. Había dejado de ir a las fiestas, a los cumpleaños, a las cenas familiares donde, de todas formas, nunca había un asiento libre para mí. Nunca preguntaron por qué. Tal vez lo preferían así. Tal vez les hacía sentir más tranquilos fingir que nunca había existido. Pero nunca me había ido del todo. No de la forma en que ellos creían. Ahora estaba aquí, de negro, en silencio, viendo el capítulo final de un hombre que una vez me miró a los ojos y me dijo que era un error. La sala estaba llena. Daniel y su esposa, Celeste, estaban sentados en primera fila con sus 3 hijos perfectos. Todos vestidos como las páginas de una revista. Algunos socios de papá estaban dispersos por las filas, asintiendo solemnemente. Algunos viejos vecinos, amigos de la iglesia. Nadie había cambiado mucho. Excepto yo vi algunas caras conocidas girarse y mirar hacia atrás de vez en cuando. No me inmuté. Vieron a un extraño de luto. Nadie vio a la hija que olvidaron. Al terminar el panegírico, un hombre alto con traje gris subió al podio. Lo reconocí al instante, el Sr. Weaver, el abogado de nuestra familia. En una ocasión, había ayudado a mi madre a revisar su testamento antes de morir. Recordé lo amable que fue con ella. Se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y abrió un sobre grueso. La familia me ha pedido que comparta algunas palabras sobre la herencia, dijo. Algunas cosas son públicas, otras se tratarán en privado más adelante. Pero hay una cláusula que el Sr. Crestfield insistió en que compartiéramos hoy. Se oyó un leve murmullo de interés. Daniel se irguió un poco más. Celeste bajó la vista hacia su regazo, ajustándose el brazalete de diamantes. Yo permanecí inmóvil. El Sr. Weaver continuó, de acuerdo con los términos revisados del testamento, fechado hace 6 meses y firmado en presencia de testigos legales. Hizo una breve pausa y miró al otro lado de la sala. Luego, su voz se volvió un poco más fuerte y firme. Marlene Crestfield heredará la finca del viñedo Crestfield y todas las propiedades previamente designadas bajo el legado de Elaine Crestfield. Un fuerte jadeo rompió el silencio. Mi nombre, había dicho mi nombre. La habitación quedó en silencio, tan silenciosa que hasta las flores parecieron dejar de respirar, lentamente. Las cabezas comenzaron a girar una a una hacia atrás, hacia mí. A través del velo de encaje, vi rostros contorsionados, confundidos. Algunos parecían sorprendidos, otros fruncían el ceño, intentando recordar dónde me habían visto antes, y entonces Daniel se giró con la mirada clavada en la mía, o mejor dicho, en la silueta de la figura que no esperaba ver. Por un instante pareció un hombre que hubiera visto un fantasma. No me moví, no hablé. Simplemente dejé que el silencio hiciera lo que siempre hace mejor, revelar la verdad. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias conmovedoras. Mucho antes de los velos, el silencio y la traición, yo tenía un lugar en esa casa. No siempre fui invisible. De niña, pensaba que mi padre, Nathaniel Crestfield, era la bomba. No era cálido. No como otros padres, pero cuando me prestaba atención, sentía que el sol por fin me había encontrado.
No jugaba ni contaba cuentos, pero me dejaba sentarme a su lado en su estudio mientras leía el Wall Street Journal y una vez, cuando tenía 7 años, me dio una libretita y me dijo, escribe lo que creas importante. No pierdas el tiempo con lo demás. Me aferré a ese momento como a un salvavidas. Mi madre, Elaine, era el verdadero corazón de nuestro hogar. Era dulce, firme y de una gracia increíble, el tipo de mujer que hacía que todo se sintiera más cálido con solo entrar en una habitación. Me enseñó a trenzar el cabello, a guardar secretos y a hornear el pastel de manzana más perfecto. Desde cero. Solía susurrar, te pareces más a mí de lo que crees, Marlene. Las cosas silenciosas también pueden ser poderosas. De adolescente. Pasaba los fines de semana ayudándola en el viñedo. Era modesto por aquel entonces, nada que ver con la vasta y rentable operación que llegó a ser. Pero era nuestro. Me confió los libros, me enseñó a revisar el suelo, incluso me dejó elegir el nombre de nuestra botella insignia, la Luz de Laina. Recuerdo que pensé que pasaría mi vida allí. Que un día sería mío y podría cuidarlo y transmitirlo. Daniel era 10 años menor que yo, un niño dulce de pequeño, siempre persiguiendo mi sombra. Pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron. Se volvió más ruidoso, más llamativo, ávido de atención. Nuestro padre lo adoraba por eso. Decía, ese chico es un líder nato. Yo asentía y fingía que no me dolía. Aún así, éramos una familia. Los cumpleaños eran ruidosos, llenos de comida y malas canciones. Las fiestas significaban chimeneas y vino caliente. Yo era quien organizaba los regalos, quien recordaba a quien le gustaba qué, quien envolvía todo con etiquetas con nombres y lazos. Se burlaban de mí por ser demasiado sentimental. Pero en secreto dependían de ello. Yo era el pegamento que nadie notaba hasta que se había ido. Cuando mi madre falleció, todo se derrumbó. Ocurrió en primavera. Justo antes de que florecieran las vides. Un derrame cerebral repentino y cruel. Se desplomó en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Fui yo quien la encontró. Recuerdo arrodillarme junto a su cuerpo, susurrándole, por favor, no te vayas. No estoy lista. Pero ya se había ido, el funeral fue pequeño. Mi padre apenas habló. Después, se encerró en sí mismo. Intenté llenar el vacío que ella dejó, asumiendo más responsabilidades en el viñedo, gestionando las facturas y preparándole cenas. Pero nunca me miró de la misma manera. Algo en él se cerró, y Daniel intervino como un príncipe que regresa a su trono. Empezó a gestionar el negocio, a contratar asesores y a reestructurarlo todo. Mi padre lo elogió por su iniciativa. Me empujaron con suavidad y luego con más suavidad fuera del centro. Me dije que era temporal. Me dije que podía seguir siendo útil, pero, poco a poco, las responsabilidades que había tenido tan estrechamente fueron reasignadas. Ya no me necesitaban en las reuniones de la junta directiva. Me pidieron que no interfiriera en las contrataciones. La etiqueta que puse cambió. El diario de mi madre fue retirado de la oficina y guardado en una caja. Y aún así perseveré porque durante años creí que el amor, incluso el olvidado, podría volver. Recuerdo una tarde lluviosa de domingo, poco después de la muerte de Elaine. Encontré a mi padre sentado solo en el invernadero. Le llevé té y me senté a su lado en silencio. Después de un rato, le pregunté, ¿crees que estaría orgullosa de nosotros? No me miró. Simplemente dijo, estaba orgullosa del viñedo. Eso era lo que le importaba. No fue lo que pregunté, pero asentí. De todos modos, esa fue la última vez que compartimos un momento de tranquilidad. Después de eso, todo fue trabajo, frío, formal, como si mi presencia se convirtiera en una molestia administrativa. Aún así, aparecí, llevé la compra, revisé al personal, regué el jardín. Daniel y Celeste dejaron de saludarme y los niños nunca recordaron mi nombre. Pero seguía pensando que sí me quedaba, sí seguía amándolos a pesar de la distancia. Tal vez sería suficiente, nunca lo fue, pero en aquel entonces no lo sabía. Todavía creía que tenía un lugar en el mundo del que me estaban apartando poco a poco. Todo empezó con un cumpleaños, no el mío, sino el de mi padre. Cumplía 75 años y Daniel había decidido organizar una gran cena en el viñedo. El lugar había cambiado desde la última vez que trabajé allí.
Nuevo paisajismo, imagen de marca renovada, elegantes letreros de madera en lugar de los antiguos de metal que mi madre y yo habíamos elegido. El encanto rústico había desaparecido. Reemplazado por una fría sofisticación, no me invitaron. Formalmente me enteré por Alma, la ama de llaves más antigua del viñedo. Me llamó una mañana y me dijo, señorita Marlene, están planeando algo importante. Pensé que estaría allí. Dudé durante días. Me dije a mí misma que no, era para tanto. Quizás Daniel simplemente lo había olvidado en el caos. Quizás ni siquiera era un evento, solo una pequeña reunión. Pero entonces vi las publicaciones en redes sociales. Catering, músicos. Cientos de invitados. Así que me vestí con cuidado y conduje por el sinuoso camino que no había recorrido. En más de un año, las puertas estaban abiertas cuando llegué, pero ya lo sentía en el pecho, la opresión. La certeza de que algo no iba bien. Aparqué en el aparcamiento de invitados y caminé lentamente hacia el salón principal. Las luces de colores brillaban en el patio. Una banda de jazz tocaba en un escenario elevado. Los invitados reían con copas de champán. Reconocí a varios inversores de viñedos. Vecinos de toda la vida, incluso al anciano alcalde. Pero nadie me miró a los ojos. Vi a Daniel cerca de la barra, con un traje azul marino a medida y sonriendo como un hombre que creía que el mundo le pertenecía. Su esposa, Celeste, estaba a su lado, con un vestido verde brillante. Sus hijos corrían entre las mesas como pequeños príncipes y princesas. Esperé un atisbo de reconocimiento, una sonrisa. Un gesto de asentimiento, cualquier cosa. En cambio, Daniel me miró fijamente y se dio la vuelta. Ni una bienvenida, ni calidez, solo un cambio de actitud frío. De eso debería haber bastado. Debería haberme ido en ese momento, pero no lo hice. Me convencí de que estaba distraído. Abrumado. Encontré un lugar tranquilo cerca del jardín lateral, y esperé, observando a los invitados arremolinarse como si observara una vida a la que una vez perteneció, pero que ahora solo podía ver a través de un cristal. Luego vino el brindis. Daniel subió a la pequeña plataforma que habían instalado junto a la fuente. Sostuvo una copa de vino y la chocó suavemente. A todos, comenzó. Gracias por estar aquí esta noche. Esto es más que un cumpleaños. Es la celebración de un hombre que construyó algo extraordinario, que construyó este viñedo, nuestro legado familiar y los cimientos para las generaciones venideras. Hubo vítores. Mi padre, sentado con orgullo en la mesa principal, asintió lentamente. Daniel continuó, mi padre me enseñó todo lo que sé sobre disciplina, lealtad y fuerza. Él es la razón por la que puedo dirigir este lugar con orgullo. Y es un honor llevar su nombre, continuar lo que él empezó. Brindó por Nathaniel Crestfield, el cimiento de nuestra familia. El hombre que moldeó todo lo que somos. Los aplausos rugieron. No aplaudí. Me quedé quieta, atónita. Había dicho nuestra familia, pero omitió a la única persona que había trabajado al lado de Nathaniel antes de que Daniel tuviera edad para atarse los zapatos. Ni una sola mención de mí, la hija que una vez llevó la contabilidad de la viña, que estuvo junto a la cama de mi madre hasta su último aliento, que mantuvo el negocio en marcha cuando nuestro padre se sumió en el dolor. Nada. Después del brindis, me acerqué discretamente a Daniel mientras estaba cerca de la vitrina de vinos. No quería armar un escándalo. Solo necesitaba preguntarle, ¿olvidaste invitarme o fue a propósito? Pregunté en voz baja. No parecía sorprendido, solo aburrido. Marlene, esto era más bien un evento de negocios. Ya sabes, con las partes interesadas. La prensa. No pensé que fuera algo de tu estilo. ¿Mi estilo? Repetí. Suspiró. Mira, no quise ofenderte. Es solo que papá tiene cierta imagen que quiere mantener. Has estado un poco lejos. Me apartaron, dije. Pero ya era demasiado tarde. Ya se estaba girando. El momento quedó suspendido en el aire como humo. Fue algo pequeño, una invitación perdida, un reconocimiento fallido. Pero esa fue la primera grieta, la primera señal innegable de que me estaban descartando, no solo de la noche, ni solo del negocio, sino de la familia misma de esa noche. Conduje a casa en silencio. Mis manos apretaban el volante con más fuerza de la que debían. No lloré, todavía no. Pero algo silencioso dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a prestar atención.
Después de aquella noche en el viñedo, algo dentro de mí empezó a fallar. Al principio. Intenté racionalizarlo. Quizás Daniel estaba abrumado. Quizás yo había malinterpretado la situación. Me convencí de que era un momento único, un paso en falso en una relación que, por lo demás, era recuperable. Pero esa ilusión no duró mucho. La distancia, que había ido creciendo entre nosotros, se volvió innegable. Y no era solo Daniel. Era todo el sistema familiar replegándose sobre sí mismo. Cerrándose en un círculo del que yo ya no formaba parte, seguía apareciendo. Esa era mi respuesta. Llevé guisos para mi padre, tarjetas hechas a mano para mis sobrinos, vino embotellado que escogí especialmente para Celeste. Seguí llamando todos los domingos. Aunque nadie contestase. Seguí enviando mensajes de cumpleaños, aunque nunca me los devolvieran. Seguí dejando mensajes de voz cariñosos que fueron ignorados. No me expulsaron con crueldad. Fue peor que eso. Me borraron con silencio. No fue ruidoso. No fue público. Fue sutil y asfixiante. Una mañana fui al viñedo a dejar unos formularios de contabilidad que encontré mientras ordenaba cajas viejas. Había ayudado a gestionar esos registros antes de que Daniel se hiciera cargo y pensé que podrían necesitarlos. Al llegar, saludé a la nueva recepcionista, una joven que me miró, con los ojos entrecerrados como si fuera una desconocida. Soy Marlene, dije, la hija de Nathaniel. Ladeó ligeramente la cabeza y respondió, oh. No sabía que tenía una hija. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera aplastado algo vital. Más tarde ese día, le pregunté a Héctor, uno de los empleados veteranos de la viña, si mi nombre había sido eliminado del perfil de la empresa o del archivo del personal. Dudó un momento y asintió. Daniel pensó que estaría más limpio, dijo. Está renovando la marca de todo. Más limpio. Como si yo fuera una mancha. Esa noche visité a mi padre. Estaba en su sillón reclinable, leyendo el periódico. Le llevé sus rollos de canela favoritos, según la vieja receta de Elaine. Le di la caja y la cogió sin decir palabra. Sin decir ni una palabra. Sin mirarme a los ojos, abrió la tapa. Cogió uno y comió en silencio mientras yo esperaba sentada, frente a él. ¿Te gustan? Pregunté con dulzura. Asintió. No es tan mal. No es tan mal. Era su receta, la que me enseñó a los 10 años, la que horneaba cada año para su aniversario. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó por mi trabajo, mi apartamento, mi vida. Simplemente dijo, no tienes que traer cosas cada vez que vengas. Solo quería verte. Estoy bien. Respondió, no tienes que esforzarte tanto. ¿Tanto? Esa frase resonó durante semanas porque eso era todo lo que había estado haciendo. Intentar pertenecer, intentar ser visible, intentar importar. No era solo lo que decían, eran las 1000 cosas que no decían. Un domingo, Daniel publicó una foto familiar en línea, toda la familia en una gala benéfica, sonriendo bajo candelabros dorados. Estoy muy orgulloso de representar a Crestfield Wines con mi familia, decía al pie de foto. La amplifiqué. Mi padre tenía la mano sobre el hombro de Celeste. Se veía radiante. Daniel parecía el heredero de un legado. Lo miré fijamente un buen rato, intentando imaginar cómo se sentiría ser alguien de quien se sintieran orgullosos. En otra ocasión, vi a mi sobrino Jay que va fuera de una librería. Estaba con amigos. Sonreí y lo saludé. Parecía sorprendido, no con alegría, sino más bien como alguien que se encuentra con un viejo vecino al que apenas recuerda hola. Tía Marlene dijo con vacilación. No sabía que aún vivías por aquí. ¿Aún vivías? Vivía a 10 minutos de su casa, pero bien podría haber vivido en la luna. Con el tiempo, dejé de pedir que me incluyeran. Dejé de llamarlos tan a menudo. Dejé de llevarles regalos. Decía a mí misma que les estaba dando espacio. Pero la verdad era que veía como mi lugar en su mundo desaparecía poco a poco. ¿Y lo más cruel? Nadie parecía darse cuenta, eso es lo que pasa con la erosión emocional. No te destruye de golpe y te desgasta como el agua sobre la piedra. Lento, implacable y silencioso hasta que un día te miras al espejo y te das cuenta de que te has ido apagando. Y nadie te ha preguntado a dónde has ido.
Era domingo de Pascua cuando las últimas grietas se abrieron de par en par. No había planeado ir, cada año, desde el fallecimiento de mi madre. La Pascua se había convertido menos en una celebración familiar y más en un dolor privado. Pero esa mañana desperté con una voz que no había oído en años, la mía. Y me dijo, mereces ser vista. Así que horneé un pan de limón con la receta de mi madre. Lo até con un listón amarillo, y fui a casa de Daniel. Me dije a mí misma que no se trataba de reconciliación. Me dije a mí misma que era solo una visita, un gesto. Una oportunidad para demostrarles que tal vez aún tenía algo que dar. Su jardín delantero rebosaba de primavera, tulipanes, setos podados, niños corriendo entre las mesas para la búsqueda anual de huevos. Las risas inundaban el aire. Los adultos bebían mimosas en el patio, vestidos de lino y pasteles. Parecía una portada de revista, impecable, perfecta. Me quedé un momento junto a la puerta, observando. Luego entré. Celeste me vio primero. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de recuperarse. Caminó hacia mí con la gracia de una anfitriona. Pero con el frío de una puerta cerrada. Marlene dijo, ¡qué sorpresa! Sonreí y levanté el pan de limón. Pensé en pasarme. No quería molestar. No cogió el pan. En cambio, miró por encima del hombro hacia el patio. Daniel estaba enfrascado en una conversación con su padre. Ambos bebiendo vino y riéndose de algo que no pude oír. Daniel está organizando un brunch empresarial, dijo. Este año son sobre todo inversores y socios. Mire más allá de ella. Los niños que había abrazado de bebés ahora eran adolescentes. Riéndose como si yo no existiera. Mi padre ni siquiera me miró. Si sabía que estaba allí, no lo demostró. Solo quería dejarte esto, dije, todavía con el pan envuelto en la mano. Celeste finalmente lo cogió tocando solo el listón. Gracias, dijo, y luego añadió, lo dejaré en la cocina, cuando se giró. Intenté seguirla, no para quedarme, sino al menos para saludar a mi padre. Pero antes de que pudiera salir al patio, se giró y me puso suavemente la mano en el brazo. Creo que es mejor no complicarnos las cosas. ¿Confundir las cosas? Pregunté. Genuinamente desconcertado. Bajó la voz, escudriñando el patio, con la mirada para asegurarse de que nadie la escuchara. Marlene, tu presencia a veces crea tensión. Ya sabes cómo se pone tu padre. Hoy es un día importante para Daniel. Ahí estaba, sin veneno, sin crueldad, solo la precisión quirúrgica de la exclusión disfrazada de modales. Asentí lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. Al otro lado del patio. Daniel me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Levantó su copa ligeramente, sin sonrisa, sin invitación, solo un reconocimiento. El tipo de reconocimiento que se le da a un extraño que se ha equivocado de habitación, ese fue el momento. Fue entonces cuando comprendí. No solo me habían olvidado. Era indeseable, inoportuna, una molestia. Me di la vuelta y caminé de vuelta hacia la puerta, con mis zapatos crujiendo sobre el camino de grava. No lloré, no delante de ellos, pero el silencio a mis espaldas era más fuerte que cualquier bofetada. A mitad de camino a mi coche. Oí risas provenientes del patio. Alguien había contado un chiste. La fiesta había pasado página. Ellos también. Esa noche me senté en mi apartamento, sosteniendo el pan de limón, el que había dejado, reemplazado por el que había horneado de nuevo, esta vez solo para mí. Lo corté con cuidado, como solía hacerlo mi madre, y lo comí en la mesa de la cocina bajo una luz tenue. Cada bocado era cálido, suave, familiar. Cada bocado me recordaba lo que aún cargaba. No amargura, ni venganza, sino memoria, y la memoria, cuando nadie más te recuerda, puede sentirse como un regalo y una maldición a la vez. Me habían hecho invisible en público, me habían ignorado, con facilidad. Pero ese domingo de Pascua me enseñó algo que no podía desaprender. No había lugar para mí en su mesa. Ya no. Y cuanto antes lo aceptara, antes podría empezar a construir la mía. No hice ningún anuncio grandilocuente. No di portazos. No escribí una carta ni exigí una disculpa. Simplemente dejé de ir. Después de Pascua, algo cambió en mi interior, no por ira, sino con una silenciosa determinación. Fue como si la parte de mí que se había aferrado con tanta fuerza a la esperanza finalmente se hubiera soltado.
No por rencor, sino por agotamiento. Había pasado años intentando ser visto, importar, pertenecer. Y el precio había sido una erosión lenta y invisible de mi dignidad, de mi voz, de mi identidad. La semana siguiente empaqué una pequeña caja, con las pocas cosas que aún conservaba en el viñedo, una vieja foto de mi madre junto al lagar, un libro de visitas encuadernado en cuero que guardaba en la sala de catas y un pequeño sacacorchos que me había regalado años atrás. No le dije a nadie que iba a venir. Simplemente llegué. Entré por la puerta trasera como siempre y entré. Nadie me detuvo. Nadie se dio cuenta. Reinaba el silencio en la oficina administrativa. Las fotos familiares enmarcadas de celeste habían reemplazado por completo las mías. Incluso la vieja frase que mi madre había grabado con plantillas sobre la puerta. Esta tierra da cuando la cuidamos, había sido borrada con pintura. Me quedé allí un momento, dejando que el silencio se apoderara de mí. Luego tomé mi caja y salí por donde había venido. Eso fue todo. El último hilo cortado. Unos días después, llamé a mi padre por última vez. Sonó 2 veces antes de saltar el buzón de voz. Le dejé un mensaje corto: papá, soy Marlene. Ya no vendré. Solo quería que lo supieras. Espero que estés bien. Lo decía en serio. No porque él mereciera mi amabilidad, sino porque yo merecía la paz que me daba hacérsela. Entonces desconecté el contestador. En las semanas siguientes pasé por una especie de duelo. No por él, no exactamente, sino por la versión de mí misma que había intentado ser para ellos. La hija, que siempre aparecía. La mujer que se hacía pequeña para encajar en las sombras que le daban. La ayudante, la idea de último momento. La forastera con delantal y un plato caliente que esperaba que alguien dijera: nos alegra que hayas venido. Ya no estaba, y en su lugar estaba alguien diferente. Alguien a quien aún estaba conociendo. Dejé de revisar las redes sociales. Me di de baja del boletín familiar. Doné las últimas camisetas de viñedo que guardaba de cuando trabajábamos juntos en la cosecha. Dejé las llaves de la propiedad en un sobre y las envié por correo a la oficina sin ninguna nota. Fue como mudar de piel. Por aquella época, acepté un puesto a tiempo parcial en un centro de arte comunitario. Necesitaban a alguien que impartiera una clase de cerámica los sábados por la mañana. El trabajo era sencillo. Nada que impresionara a una sala llena de planificadores inmobiliarios o inversores. Pero los estudiantes sonreían cuando entré. Me llamaban señorita Marlene. Me hacían preguntas y se reían cuando sus tazas salían torcidas. Una niñita llamada Talia me hizo un corazón de arcilla torcido con la frase «Eres mi favorita» grabada en un lateral. Fue la primera vez en años que sentí que aportaba algo a un espacio simplemente estando allí. Ese verano, me mudé de mi apartamento a una pequeña casa de campo en las afueras del pueblo. Tenía las persianas descascarilladas y el suelo desnivelado, pero también un jardín descuidado y un pequeño solario que captaba la luz de la mañana. Planté lavanda, tomates y romero. Colgué un carillón de viento que mi madre me regaló una vez junto a la ventana de la cocina, y casi todos los días me despertaba sin ese dolor sordo en el pecho. Ese que me producía esperar a que me invitaran a un lugar donde no me querían. Daniel no llamó. Celeste no llamó. Mi padre, como era previsible, no dijo nada. Era como si nunca hubiera existido en sus vidas. Pero por una vez, no necesité buscar su reconocimiento para sentirme real. Porque incluso en el silencio, seguía aquí. Me había ido en silencio. Con gracia. Y esta vez no iba a dejar una puerta entreabierta tras de mí. A veces, no hace falta que te echen para saber que la casa nunca fue tuya. A veces, marcharte es lo más ruidoso que harás en tu vida. Hay una cierta soledad que no hace ruido, no grita, ni rompe platos, ni exige atención. Simplemente te acompaña cada mañana al despertar. Cada noche, cuando el sol se esconde tras los árboles, te sigue al supermercado, al banco, al jardín, donde la lavanda no acaba de florecer. En eso se convirtieron mis días. En silencio. No me di cuenta de cuánto de mi identidad había estado ligada a ser hija, ayudante o familia de alguien. Al irme, pensé que me sentiría libre. Pero resulta que la libertad no siempre trae paz. A veces, trae consigo un vacío que resuena. El primer mes en la cabaña estuvo bien.
Me mantuve ocupada con el jardín, mi clase de cerámica y pequeñas tareas de la casa. Pinté los armarios de blanco. Cambié los muebles de la sala 3 veces. Colgué cortinas nuevas que dejaban entrar la luz suficiente para sentirme cálida, pero sin cegarme. Pero para el segundo mes, el silencio se volvió insoportable. Nadie llamaba. Ni para mi cumpleaños, ni en días festivos. Ni siquiera los vecinos pasaban por casa. Aunque me saludaban desde el otro lado de la calle. Empecé a dudar de mí misma. Tal vez era difícil. Tal vez había esperado demasiado. Tal vez debería haber seguido intentándolo. Tal vez alejarme. Era solo debilidad disfrazada. De amor propio, una noche, encendí un fuego en la vieja chimenea de ladrillo. Nunca lo había hecho. Siempre temía que la chimenea echara humo. Pero esa noche no me importó. Solo necesitaba algo para sentirme viva. Me senté en el suelo con las rodillas pegadas al pecho. Mirando fijamente las llamas, en mis manos tenía una caja que no había abierto en años, una colección de cartas, fotos y pequeños recuerdos de mi madre. Había una tarjeta de cumpleaños que me había escrito cuando cumplí 20. Eres más fuerte de lo que crees y más tierno de lo que admites. Esa es tu magia. La acerqué a mi corazón y lloré. El tipo de llanto que no viene con sollozos, solo lágrimas que caen silenciosas, constantes, como lluvia sobre un tejado de zinc. Lloré por todo, por la hija que fue borrada, por la mujer que no fue invitada, por el tiempo que pasé intentando ganarme un lugar en una mesa que nunca estuvo preparada para mí. Por mi madre que se fue, por mi padre emocionalmente vacío, por Daniel perdido en su propia sombra. Esa noche me quedé dormido sobre la alfombra, envuelto en una manta que olía ligeramente a cedro. Al despertar, el fuego se había apagado. Pero las brasas aún brillaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que había tocado fondo, no por lo sucedido, sino porque ya no tenía nada que perder. Hay un extraño poder en eso. Cuando nadie espera nada de ti. Cuando nadie recuerda tu nombre, eres libre de convertirte en quien quieras. Aún así, los días siguientes fueron lentos y pesados. Cumplí con lo que me proponía, cocinar, dar clases, cuidar el jardín, pero sentía como si la vida transcurriera a través de una ventana. Estaba observando. No viviendo. Recuerdo una tarde en particular. Llovía, con esa llovizna suave que enmudece el mundo. Estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando el jardín, preguntándome si esto era el fin, si esto era el resto de mi vida. Invisible, sola, desvaneciéndose. Entonces, un camión de reparto se detuvo afuera. Había un paquete marrón sencillo en mi porche, sin remitente. Solo mi nombre escrito con letra elegante. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una pequeña caja de madera envuelta en una cinta azul pálido. Y bajo la tapa encontré algo que lo cambiaría todo. Pero ese descubrimiento pertenece a la siguiente parte de esta historia. Porque incluso en la quietud más profunda y oscura, incluso en el fondo, algo puede despertar, algo puede cambiar. Y en ese momento, justo antes de que estalle la tormenta, empiezas a sentirlo, el tranquilo ascenso. El comienzo de algo nuevo. Di varias vueltas a la caja de madera antes de abrirla, como si una parte de mí presintiera que lo que contenía no era solo un regalo. Era una puerta. La tapa crujió levemente al levantarla. Dentro había dos cosas, una carta doblada y atada con un cordel y una bolsita de terciopelo. Primero cogí la carta. El papel era grueso, ligeramente amarillento, con la tinta descolorida. Pero aún legible. Mi nombre estaba escrito en la parte superior con la letra de mi madre, Marlene. Eso solo me hizo llorar de nuevo. Hacía mucho que no veía su letra, pero cada curva me resultaba familiar, como un viejo amigo que me buscaba desde el tiempo. Desaté el cordón y desdoblé la carta lentamente. Mi querida niña, decía, si estás leyendo esto, es que ya me he ido, y solo pensarlo me rompe el corazón. Hay cosas que debería haber dicho cuando estaba viva, pero no supe cómo. Vi cómo te trató tu padre en esos últimos años. Vi cómo Daniel te fue apartando poco a poco. Y vi cuánto te esforzaste por ser amable, por estar presente, incluso cuando nadie te hacía espacio. Necesito que sepas que siempre te vi. Nunca fuiste invisible para mí. Antes de morir, le pedí a Nathaniel que arreglara algo. Me prometió que lo haría. Y a pesar de todo, creo que lo hizo.
Dentro de la bolsa encontrarás la llave de la caja fuerte, no con enojo, sino con furia. Al día siguiente, visité al Sr. Weaver, nuestro antiguo abogado de familia, el mismo que leyó mi nombre en voz alta en el funeral. Su oficina no había cambiado mucho, el mismo escritorio de caoba, las mismas fotos enmarcadas de sus nietos. Al entrar, me miró y me ofreció una sonrisa tensa pero amable. Señorita Crestfield dijo, me preguntaba cuándo tendría noticias suyas. Le entregué el paquete. Lo revisó en silencio, asintiendo de vez en cuando, frunciendo el ceño. De vez en cuando. Al terminar, levantó la vista y dijo, esto lo cambia todo, asentí una vez. No estoy aquí para pelear, Daniel, pero no me borrarán, no lo harás. Respondió. Hablamos durante casi una hora. Me explicó los pasos. La revisión del patrimonio, el proceso de presentación, la documentación que debía enviarse a Daniel y a la Junta. Todo mi ser permaneció en calma. No me temblaron las manos. No me tembló la voz porque sabía. Sabía que no pedía nada que no me hubiera ganado. Al salir de su oficina, no salí siendo la misma mujer que había entrado. Algo había despertado en mí, un fuego tranquilo, una firmeza, la comprensión de que ya no tenía que achicarme para que los demás se sintieran cómodos. Esa noche fui a casa y me preparé la cena. Nada del otro mundo, verduras asadas, pan crujiente y una copita de vino tinto. Encendí una vela y me senté a la mesa, dejando que el destello de la llama se combinara con el calor que sentía en mi interior. Saqué mi viejo diario de viñedos, el que había guardado durante años, con páginas llenas de cronogramas de uvas, notas de suelos, bocetos de etiquetas y la letra de mi madre en los márgenes. Abrí la última página en blanco y escribí, esto no es un regreso, es un comienzo, el dolor no había desaparecido, la pérdida no se había reparado, pero ya no era el final de mi historia, era el punto de inflexión. Había pasado tanto tiempo intentando ser aceptada por ellos, por quienes solo veían lo que me faltaba. Ahora elegía aceptarme plenamente, sin disculpas, sin esperar a que nadie más me alcanzara. Una vez que los documentos estuvieron en manos del Sr. Weaver, el verdadero trabajo comenzó en silencio, sin grandes declaraciones, sin mensajes familiares, sin enfrentamientos dramáticos en la puerta de casa. Solo una mujer de casi 50 años construyendo una nueva base sobre las cenizas de su borrado. Empecé por volver a visitar el viñedo, a distancia. No físicamente, todavía no, sino a través de los registros. Solicité los registros en virtud de mis derechos legales como accionista. El Sr. Weaver hizo las solicitudes formales en mi nombre. Nada alarmante, nada que pudiera despertar sospechas. Solo el lento desentrañar una verdad que llevaba años enterrada. Cada semana llegaban más registros, estados de resultados, actas, de reuniones de la junta directiva, distribuciones accionistas. Y con cada documento se formaba una imagen más clara. Daniel no solo me había despedido, había reescrito la historia, había rebautizado la viña como un legado paterno filial. Había eliminado todo rastro de la influencia de mi madre en el material de marketing, incluso había eliminado nuestro vino original, La Luz de Elaine, del catálogo por completo. Había sido reemplazado por un Cabernet Audaz llamado Dinastía. Ajuste. Aún así, no dije nada. En cambio, construí. Abrí una pequeña cuenta a nombre de mi madre, una que ella y yo teníamos hace años, pero que nunca cerré oficialmente. La usé para conseguir la asesoría de un asesor de viñedos, no para espiar, solo para prepararme. Hice una lista del personal que había trabajado conmigo durante los primeros años, Héctor, Alma, Gwen. Incluso uno de los antiguos conductores, que traían los barriles de la planta embotelladora. Me reuní con ellos tomando un café, uno por uno, no para cotillar, sino para escuchar en silencio. Héctor me contó cómo había cambiado la cultura laboral, cómo se habían recortado las bonificaciones, cómo el personal ahora se sentía descartable, cómo la tierra ya no parecía ser querida, solo explotada. Me miró con los ojos cargados de esperanza y dijo, si volvieras, creo que muchos te seguiríamos. Eso se me quedó grabado. Aún no sabía cómo sería volver, pero ahora sabía que no estaría sola. Mientras tanto, el Sr. Weaver preparó la moción formal para validar mi reclamación legal bajo la ley sucesoria.
No fue un acto de agresión. Fue un acto de obediencia, respetuoso, preciso, un trámite limpio y profesional que llegaría discretamente a manos de Daniel. Y yo estaba listo para lo que vendría después. Una tarde, conduje hasta el extremo sur del pueblo y me detuve frente a la entrada del viñedo. No entré, simplemente me quedé allí, respirando el aroma de las uvas maduras y el polvo de finales de verano. Ese aire tenía una sensación particular, seco, pero rico, lleno de recuerdos. Era el mismo lugar donde mi madre y yo habíamos podado vides juntas. Las mismas colinas por las que corrí descalza de niña, la misma tierra que una vez creí que albergaría mi futuro. Ahora, regresaría a ella bajo mis propias condiciones. Hice una lista en mi cuaderno, restablecer la luz de Elaine, establecer un modelo de participación en las ganancias para los empleados, convertir el antiguo almacén en una sala de catas y galería públicas y organizar jornadas comunitarias de cosecha como antes. No se trataba de recuperar el poder por venganza. Se trataba de reconstruir el alma de un lugar que la había perdido. No se lo conté a nadie de mi familia, ni a Daniel, ni a Celeste, ni siquiera a los viejos amigos de mi padre. Pero empezó a correr la voz, literalmente. El personal vio el nombre del Sr. Weaver en los memorandos. Daniel recibió un sobrecertificado. La junta directiva recibió copias de la documentación revisada. Empezaron los rumores. Aún así, permanecí en silencio porque a veces el poder no nace de hacer ruido, nace de ser innegable. Cada día daba un paso más hacia la recuperación de lo que era mío. No con amenazas ni con ira, sino con una claridad serena y deliberada. Por la noche encendí velas y releí la carta de mi madre. Recupera lo que es tuyo, pero hazlo a tu manera, con discreción y con gracia. Eso era lo que hacía. Y por primera vez en años, no intentaba ser la hija, la hermana, la pariente olvidada de nadie. Era Marlene Crestfield y volví a casa. Todo empezó con silencio, esta vez no el mío, sino el de ellos. Después de que el Sr. Weaver enviara la documentación formal a Daniel y a la junta del viñedo. Esperé. No recibí respuesta durante 5 días, luego 10, luego 2 semanas enteras y seguía sin haber respuesta. Pero tras ese silencio, las cosas empezaban a avanzar. Al principio fue algo pequeño. Héctor me envió un mensaje de texto con una sola palabra, él sabe. Entonces, Alma llamó. No preguntó nada directamente, pero su voz transmitía una extraña emoción. Me enteré por alguien de la junta. Dijo con cautela. Tu nombre surgió, no de pasada, sino en una reunión. Le pedí que no dijera nada más. No quería que se involucrara. Todavía no. No hasta que llegara el momento. Ese fin de semana fui a un mercado local de agricultores, no a comprar frutas y verduras, sino a visitar a una amiga de mi madre, Ruthie, que vendía jabones artesanales. Me abrazó fuerte y me dijo, cariño, vi a Daniel en la reunión del consejo la semana pasada. Parecía que alguien le había quitado el aliento. No me regodé. No sonreí, pero por dentro lo sentía. El equilibrio estaba cambiando, no por la fuerza, sino por la verdad. La verdad, he aprendido, tiene su propia gravedad. Para la tercera semana, recibí una llamada de la contable principal del viñedo. Lidia, una mujer a la que apenas conocía, pero que recordaba haber visto una vez en una fiesta navideña hace años. Su tono era cortante, pero curioso. Solo quería confirmar algo. Dijo, me han pedido que hagáis una revisión de la estructura de propiedad. La menciona como accionista mayoritaria de la finca. ¿Es correcto? Sí, dije. Gracias. Era lo único que necesitaba. Colgó. Así supe que Daniel ya no controlaba la historia. Él estaba reaccionando y yo no. Fue una de las posiciones más poderosas en las que he estado. No porque ejerza autoridad, sino porque ya no necesitaba aprobación. Para seguir adelante, había terminado de pedir permiso para existir. Poco después, el Sr. Weaver me informó que Daniel finalmente había respondido. No con una llamada telefónica, ni siquiera con una nota personal, sino con una breve respuesta legal a través de su abogado, solicitando una aclaración de intenciones y sugiriendo una solución amistosa antes de involucrar a otras partes. Traducción, estaba nervioso. Tenía razón, pues el registro documental era infalible. El codicilo era válido.
El testimonio en video de mi padre, junto con las directivas firmadas por mi madre, no dejaba lugar a dudas. Aún así, no buscaba desmantelar la vida de Daniel. Solo quería recuperar mi puesto. Mi nombre, restaurar el legado de mi madre, le pedí al Sr. Weaver que propusiera una reunión tranquila y privada. Sin drames, sin miembros de la junta directiva, sin prensa, solo yo. Daniel y el asesor legal. Aceptó. Enviamos la invitación. Y luego esperé, pero no esperé como antes, con ansiedad, con miedo, con el corazón aferrado a la esperanza. Esperé con paz, porque ya había hecho lo más importante, había vuelto a mí una noche, aproximadamente una semana antes de la cita, recibí una carta por correo. Sin sobre. Solo un papel doblado que metieron en el buzón. Dentro, escrita a mano por Daniel, había 5 palabras. ¿Qué es lo que realmente quieres? Ni un saludo, ni una disculpa, solo eso. No respondí porque lo que quería no se podía explicar en una nota. Quería restauración, no represalias. Quería reconocimiento, no atención. Quería lo que siempre había sido mío, no solo la tierra, sino la dignidad de estar en la luz, sin tener que mendigar por ella. Ese domingo volví al extremo sur del viñedo. Esta vez, llevé guantes de jardinería y una sola planta en maceta, verbine silvestre. La que le encantaba a mi madre. Me arrodillé junto a la cerca y cavé en la tierra seca. Mis manos se movían con cuidado, firmeza y deliberación al plantar las raíces, susurré, para ti, mamá, y para mí también. Porque el poder ya había cambiado, no en los tribunales ni en las salas de juntas, sino en las decisiones que tomaba en silencio. En la mujer en la que me había convertido y en la verdad que ya no podía ignorar. El día de la reunión llegó con una quietud inquietante. Me desperté antes del amanecer, preparé café y le di de comer al gato del vecino. ¿Qué había hecho de mi porche su segundo hogar? Me senté junto a la ventana y observé cómo la luz dorada se extendía por mi jardín mientras la verbine silvestre florecía junto a la cerca. A mi madre le habría gustado. Estaba tranquilo, pero no vacío. Sentía una presencia, como recuerdos a mi lado. Vestía con sencillez pantalones negros. Una blusa color crema, el colgante de plata de mi madre en la clavícula. Nada demasiado estridente, nada demasiado suave, simplemente sólido. Inquebrantable, el Sr. Weaver había organizado la reunión en un lugar neutral, la sala de conferencias privada de su oficina en el centro, no el viñedo ni la finca Crestfield, un lugar libre de fantasmas y legados. Cuando llegué, Daniel ya estaba allí. Se quedó de pie al entrar, como le habían enseñado a ser, cortés, pretencioso. Pero rígido. No hubo abrazo ni apretón de manos, solo un pequeño asentimiento. Sus ojos buscando en los míos a la mujer que no había visto realmente en más de una década. No la encontró porque yo ya no era esa mujer. Me senté frente a él y el Sr. Weaver tomó asiento a mi lado. El abogado de Daniel, un joven refinado llamado Ross, estaba sentado a su lado. Con un maletín ya abierto, el Sr. Weaver comenzó con las formalidades, resumiendo los documentos y confirmando su validez legal, el codicilo de mi madre, la declaración final de mi padre, la transferencia de acciones notariada. La intención original preservada por escrito, el video y el testimonio de los testigos. Ross intentó argumentar con matices. La intención no siempre se traduce en ejecutabilidad, dijo, mirando a Daniel en busca de apoyo. El Sr. Weaver no se inmutó. En este caso. Si Daniel no dijo nada, parecía cansado. Tenía ojeras que antes no tenía. Su voz, cuando por fin habló, sonó baja y quebradiza. Porque ahora, Marlene, lo miré. Este era el momento, no de ira ni de castigo, sino de verdad. Nunca me fui, Daniel, dije. Me borraron lenta y deliberadamente, y lo dejé pasar porque pensé que tal vez si me quedaba callado, aún podría sentirme como en casa. Bajó la mirada. Continué, pero entonces mamá me dejó la llave de la viña, de la verdad, y recordé quién era. Me volví hacia el Sr. Weaver y hablé con claridad para que no hubiera confusión. No estoy aquí para discutir, estoy aquí para reclamar lo que mis padres querían. La mitad de mi madre, mi parte, mi nombre. El Sr. Weaver asintió, eso está dentro de su derecho legal. Ross se removió incómodo. Pero no dijo nada. Daniel se recostó en su silla. Se frotó las sienes y luego preguntó, ¿qué quiere hacer con él? La pregunta no era combativa.
Era curiosa, casi perdida, respondí con calma. Restablezcan el vino original. Restablezcan los beneficios que recortaron. Reactiven los programas comunitarios del viñedo. No para deshacer tu trabajo, Daniel, sino para recuperar lo que importaba. Lo que hacía que este lugar se sintiera más que un simple negocio. Me miró, y luego me miró de verdad por primera vez en años. Suenas como mamá. Lo dijo suavemente, como una verdad que lo sorprendía incluso a él. Quizás porque ella nunca me dejó, dije. Ni siquiera cuando tú lo hiciste. El silencio flotaba en el aire, denso, absoluto. El Signet Weaver lo rompió deslizando una carpeta sobre la mesa. Solo necesitamos una firma para seguir adelante. Su nombre permanece. El nombre de Marlene queda restaurado. Mitad y mitad, según la intención original. Daniel se quedó mirando la carpeta. No la tomó. Todavía no. Pero tampoco la apartó. En cambio, dijo, ¿me odias? Parpadeé. No, dije, pero dejé de necesitar que me vieras. Esa fue la diferencia. Ni amargura ni venganza, solo el fin de la espera. No volvió a hablar. No se disculpó. Pero tras una larga pausa, tomó el bolígrafo. Firmó el papel y me lo pasó. Y así, tras años de silencio, vergüenza y pequeñas traiciones, volví a estar allí, no como una nota al pie, sino como una igual. Me puse de pie, recogí mis cosas y lo miré por última vez. Nos vemos en la viña, dije. Entonces salí de aquella habitación sin nada más que demostrar. Porque la verdad no necesita gritar. Solo necesita mantenerse. El papeleo estaba hecho, mi nombre volvía a figurar en el título. Legalmente, el viñedo ahora era de copropiedad como debía haber sido desde el principio. Pero algo dentro de mí seguía sin terminar. No se trataba de control. No quería que Daniel sufriera. Ni siquiera quería que se fuera. Solo quería atar un cabo suelto, sacar a la luz una verdad. Algo que no se había abordado en todas las reuniones, todos los trámites legales. Ni siquiera en esa tranquila confrontación frente al escritorio del Signet Weaver. Tenía que ver con mi madre. Una semana después de cerrar el acuerdo, recibí una llamada de Alma, la empleada doméstica que llevaba décadas trabajando en la finca. Su voz era vacilante. Hay algo que deberías ver, dijo. Algo que dejó tu madre. No sabía si debía mencionarlo alguna vez, pero bueno, ya es hora. Conduje hasta la finca esa tarde, esta vez no como invitado ni forastero. Esta vez entré con las llaves en la mano. Todo parecía igual a simple vista, el largo camino de grava, los setos podados. El familiar aroma a roble calentado por el sol en el aire, pero yo no era el mismo. Caminaba con un propósito. Alma me recibió en la entrada trasera con un bulto en los brazos, un libro de contabilidad de cuero descolorido y una pequeña caja de hojalata, de esas que se encuentran en una cocina vieja o un armario de manualidades. Bajó la mirada, como si temiera estar sobrepasando su límite. Me pidió que te diera esto, dijo en voz baja. Si alguna vez volvías, abrí primero el libro de contabilidad. Dentro había notas manuscritas con la elegante cursiva de mi madre. Docenas, fechas, presupuestos, evaluaciones del personal. Era su cuaderno de bitácora personal sobre las operaciones del viñedo, anotaciones sobre qué viñas producían mejor, a quién había contratado y por qué. Y en la última página, una sola línea. Si alguna vez cuestionan lo que más importa aquí, recuérdeles que este lugar se construyó con manos, no con títulos. Cerré el libro y me volví hacia la caja de hojalata. Dentro había docenas de cartas, no escritas para mí, sino sobre mí, de mi madre a mi padre. Todas escritas en los últimos meses antes de su muerte. Aparece incluso cuando nadie se da cuenta. La apartas. Y aún así regresa con amabilidad. Nunca he visto una lealtad como la suya. Ni de Daniel, ni de ti. Se merece este lugar. Es ella quien lo ama. Las cartas eran desgarradoramente claras. Mi madre había suplicado por mí, había luchado por mí, había intentado una y otra vez que mi padre viera lo que él, por su orgullo o su cejera, no reconocía. Las lágrimas me quemaban los ojos, esta vez no de dolor, sino de reivindicación. Mi madre nunca me había abandonado, incluso en la muerte. Había intentado dejar un rastro de migajas que me devolvieran mi valor.
Y ese rastro terminó aquí con estas cartas. Las escaneé todas y se las envié por correo electrónico al Sr. Weaver, no para usarlas en el tribunal ni para presionar a Daniel, sino para archivarlas oficialmente en los registros de la viña. Que la verdad forme parte del legado. 2 días después, el Sr. Weaver llamó. Su voz era cálida. Me tomé la libertad de compartir las cartas con la Junta, dijo, solo por transparencia. Y votaron. Me preparé. Han reincorporado la luz de Elaine como etiqueta distintiva del viñedo, dijo, con el diseño original de tu madre. Y han rebautizado el centro de visitantes como Elaine Crestfield House. Me quedé sin palabras. También te nombran jefe de operaciones patrimoniales, añadió, con control total sobre la marca, los eventos y el desarrollo del personal. Es unánime. Esa fue la justicia definitiva, no una victoria judicial ni una derrota pública, sino una restauración. El nombre de mi madre se conservó, su legado se recuperó y mi papel no fue una adición forzada, sino una presencia bienvenida. Ese fin de semana caminé por el extremo sur del viñedo. La verbena silvestre que había plantado había echado raíces, suaves flores moradas se extendían hacia el sol, meciéndose con la brisa como un coro de silenciosa resiliencia. Daniel no me llamó, pero yo no esperaba que lo hiciera. Hay ajustes de cuentas que no vienen con disculpas. Otros simplemente llegan a través del silencio y el cambio. Mientras caminaba entre las hileras de vides, sentí que todo se calmaba. La justicia no era ruidosa. No era tajante, era firme y era mía. Era principios de otoño cuando llegó la carta, sin remitente, solo mi nombre, Marlene Crestfield, escrito con una inclinación familiar en el sobre. Por un momento me quedé paralizada en la puerta, con el aire fresco en los brazos, el sol de la tarde tiñendo el papel de dorado. No necesité abrirlo para saber de quién era Daniel. Lo llevé adentro, me senté a la mesa de la cocina y lo miré fijamente mientras la tetera silbaba suavemente detrás de mí. Lo dejé allí un rato, sin abrir, como si una parte de mí necesitara prepararse, no para la confrontación que ya habíamos tenido, sino para algo más difícil de aceptar, el arrepentimiento. Cuando por fin abrí la carta, desdoblé una hoja de papel rayado. Decía, Marlene. No sé qué decir. Llevo semanas intentando encontrar algo que no suene a demasiado poco y demasiado tarde. Pero aquí está. Me equivoqué contigo, con mamá, con todo. Creí que estaba protegiendo el viñedo. Creí que hacía lo que papá quería. Pero en algún momento dejé de verte. Quizás nunca lo hice. Sé que no necesitas que te lo diga, pero lo digo de todos modos. Lo siento. Si te apetece, me gustaría recorrer la propiedad contigo algún día. Solo nosotros dos. Sin abogados, sin agendas. Solo hermanos. Si no, lo entenderé. Daniel. Lo releí 3 veces y luego lo dejé con cuidado junto a mi taza de té. No me provocó rabia, ni siquiera reivindicación. En cambio, me llenó de algo más tranquilo, algo que no podía nombrar. No perdón, todavía no, sino tal vez una puerta que se abría con un crujido. Pasó una semana antes de que le respondiera. No dije mucho, Daniel. Recibí tu carta. Te lo agradezco. Este sábado a las 4 daré un paseo por Southfields. Si quieres acompañarme, eres bienvenido. Si no, no hay problema. Marlene. No esperaba que viniera, pero lo hizo. A las 3:58 vi su coche estacionarse cerca del límite de la propiedad. Estaba solo. Vestido con sencillez, sin traje ni zapatos. Lustrados, solo vaqueros y una cazadora. Parecía mayor de lo que recordaba, esa edad que no se adquiere con la edad, sino con la humildad. Al principio no dijo nada. Simplemente se puso a mi lado mientras caminaba entre las hileras de vides. Las hojas habían empezado a volverse rojas y ambarinas, y el olor a tierra y a verano que se acababa flotaba en el aire. Caminamos un rato en silencio. Entonces preguntó, ¿te acuerdas de cuando mamá nos traía aquí, después de la escuela? Asentí. Nos daba esa canastita tejida, y nos decía que buscáramos la uva más digna. Se rió suavemente. Ni siquiera sabíamos qué significaba eso. Solo quería mantenernos ocupados mientras trabajaba, dije, pero en aquel entonces parecía magia, se detuvo. Miró hacia las colinas y se giró hacia mí.
Pensé que este lugar necesitaba que yo fuera duro como papá. Eso era lo que admiraba en él, su determinación. Pero ahora veo que eso no era lo que hacía especial al viñedo. No lo interrumpí. Nunca pensé que diría esto, continuó, pero siempre fuiste tú quien lo entendió, la tierra, su ritmo. La gente. Mamá también. Ahora lo veo y lamento no haberlo hecho antes. Lo miré. No pedía nada, ni influencia, ni acceso, solo un pequeño espacio al borde de mi perdón. Y eso podía dárselo. Ya no estoy enojada, dije. Pero no voy a fingir que no me costó nada. Lo sé, dijo, nos quedamos allí en silencio, con el viñedo extendiéndose a nuestro alrededor. El viento trayendo el aroma de hojas machacadas. No fue un momento perfecto. No borró los años, pero fue real. Antes de separarnos, señaló la verbena silvestre que florecía junto a la cerca. A mamá le habría encantado. Sí. Dije, por eso la planté. Asintió y por primera vez en años compartimos algo tácito, ni dolor ni culpa, algo más silencioso, reconocimiento. Y eso fue suficiente. Hay momentos en la vida que no se anuncian como puntos de inflexión, ni con fuegos artificiales ni con aplausos. Llegan silenciosamente, a menudo como un día cualquiera. Y luego, al mirar atrás, te das cuenta de que todo cambió en ese silencio. Para mí era martes por la mañana. Me desperté antes del amanecer, preparé té en lugar de café y me envolví en el viejo chal de mi madre. Aquel azul pálido con violetas bordadas en el borde. Aún olía ligeramente a lavanda y cedro. Había pasado más de un año desde mi regreso al viñedo. Y, sin embargo, seguía avanzando cada mañana con deliberada lentitud, como si honrara cada momento que una vez me fue negado. El centro de visitantes ahora llevaba su nombre, la casa, Elaine Crestfield, y cada vez que veía esas letras talladas en madera, algo dentro de mí se ablandaba. La primera vez que pasé por delante del nuevo cartel, tuve que contener las lágrimas. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, algo se había arreglado. Ese día, caminé sola por los campos del sur. Una costumbre que había adquirido durante los últimos meses. Me gustaba observar la verbena silvestre, que había plantado. Había arraigado mucho mejor de lo que esperaba. Alta, elegante, sin que le molestara el viento ni la maleza. Igual que ella, me arrodillé junto al huerto y rocé suavemente los tallos con los dedos. Pequeñas flores moradas se abrieron hacia el sol de la mañana, suaves y tercas. Una brisa se movía entre las hileras de vides detrás de mí, trayendo el aroma de la tierra y la fruta madura. Estaba tranquilo, pero no era solitario. Esta tierra siempre había atesorado recuerdos como el suelo contiene agua. Cada rincón respiraba los fantasmas del pasado. No como fantasmas, sino como raíces. La risa de mi madre en la sala de catas, mis propias huellas en la tierra cuando era niña corriendo entre barriles. Incluso la mirada serena de mi padre desde el banco de la colina donde solía sentarse a planificar los horarios de la cosecha. Los sentía todos ahora no como cargas, sino como raíces. Una vez temí que recuperar este lugar requiriera convertirme en otra persona, más dura, más ruidosa, más como Daniel o mi padre, pero no fue así. Solo necesitaba volver a ser yo misma. No la hija olvidada, ni la ayudante en las sombras, solo Marlene. Caminé lentamente por la cerca, deteniéndome junto a un banco bajo el viejo sicómoro. Me senté, libreta en mano, y hojeé las páginas, notas del personal, ideas para eventos, nombres de artesanos locales que quería presentar en nuestra próxima feria de la cosecha. Estaba construyendo algo aquí, algo duradero, no solo un negocio, sino una comunidad que acogía más de lo que excluía. A veces, aún oía rumores en el pueblo, algunos se preguntaban cómo lo había logrado, otros suponían que debía haber chantajeado o manipulado para volver. Pero dejé pasar las historias. Ya no necesitaba defenderme porque la verdad era simple. No había luchado por el control, simplemente me había negado a ser olvidada. Y al hacerlo, me había recordado a mí misma. El viento arreció y agitó las páginas de mi cuaderno. Lo cerré, me puse de pie y volví hacia el sendero. Justo entonces, vi a una joven caminando por las filas inferiores, con sus trenzas oscuras ondeando tras ella, una de las hijas del personal, Sara. Creo, me vio y me saludó con la mano.
Señorita Marlene, me llamó, estamos haciendo mermelada. En la cocina. ¿Quiere probarla? Sonreí. Enseguida voy. Mientras caminaba hacia la casa, el viñedo se extendía a mi lado, dorado bajo el sol naciente. Ya no era un símbolo de pérdida, ya no era un lugar de exilio. Volvía a ser mío, no como propiedad, sino como presencia, como propósito. Como el poder silencioso de permanecer, donde una vez me desvanecí, sabiendo que nunca volvería a desaparecer. En la puerta me detuve y miré el sicómoro, el banco, las flores. Susurré, ya estamos bien, mamá. Luego entré.